Bienvenidos a Más que Palabras, un podcast de CRPL sobre comunicación y desarrollo. Aquí compartiremos historias, experiencias y entrevistas con profesionales que nos inspiran, porque detrás de cada palabra hay una necesidad, una emoción y una historia que merece ser escuchadas. Empezamos. Hoy tenemos aquí a mi querida Fran, logopeda experta en desafíos, no en dificultades, en desafíos de la comunicación y el lenguaje, y le lanzo una pregunta, ¿no? Como siempre, ¿solo hay una forma de adquirir el lenguaje? No, no solo hay una forma de adquirir el lenguaje, las personas no todas seguimos el mismo camino, la misma trayectoria. Sí que es verdad que todos conocemos la más típica que nos enseñan en la carrera o que conocemos todos, que es el desarrollo analítico. El lenguaje se construye a través de unidades pequeñas, de palabras sueltas, que después se van combinando y que creamos estructuras más complejas. Y la evidencia nos muestra de una forma de desarrollar el lenguaje que es el procesamiento gestáltico del lenguaje, que no es exclusivo de niños autistas, pero que suelen aparecer mucho en los niños autistas, pero no es solo para ellos. Hay otras personas también que adquieren el lenguaje de esta forma. Y el procesamiento gestáltico del lenguaje es todo lo contrario. En lugar de adquirir el lenguaje por unidades sueltas, es a través de trozos de frases completas que luego se van flexibilizando hasta llegar a una palabra suelta y la gramática. ¿Podrías ponerme un ejemplo de lenguaje gestáltico? Porque no he acabado de entenderlo. Sí, por ejemplo, en el desarrollo analítico nosotros adquirimos primero una palabra, por ejemplo, agua, y luego vamos aumentando esta estructura, más agua o quiero más agua, hasta crear una más compleja. En el procesamiento gestáltico es al revés, creamos una frase completa y que suele estar cargada de mucha emoción y de significado contextual. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay niños que en lugar de decir me quiero ir del cole, vamos a casa, pueden decir venga, todos a bordo, que nos vamos, tripulación, que suele ser cogida de experiencias emocionales o contextuales. En este caso, por ejemplo, puede ser de un dibujo, de una película favorita o de una canción de YouTube. Entonces, en lugar de decir quiero ir a casa, cogen toda esta frase de vamos tripulación, que nos vamos al barco o lo que sea, y luego estas frases van desglosándose a más pequeñas. Cuando digo trozos de lenguaje suele ser lo que se conoce como ecolalia diferida. Esto es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que estas son las ecolalias diferidas que hemos pensado durante mucho tiempo que no eran funcionales. Pues sí, se pensaba que no tenían una función comunicativa, que se tenía que quitar o trabajar para eliminarlas, pero en realidad era todo lo contrario. En realidad sí que había una función comunicativa con estas ecolalias diferidas. Quieren comunicar algo, lo que pasa es que el significado no siempre es literal. Y si los padres, por ejemplo, en mi caso como terapeuta, no podría conocer el significado porque al final son ellos los que están constantemente y te dicen, mira, sí, esto es de una película, de una canción, de una serie. Por eso digo que está cargado de emoción y de un significado contextual porque no es literal. Entonces, por eso yo creo que antes se pensaba que no tenía una función comunicativa porque no era literal al contexto. Tenía una experiencia emocional. Hasta que pudimos hablar sobre el lenguaje gestáltico, yo pensaba que las ecolalias diferidas tenían una función autoestimulatoria. Pensaba que pues, recordaban y se autoestimulaban con pequeños trozos o escenas que habían visto. ¿Cómo se ha llegado a pensar que no es así? ¿Cómo se ha encontrado esa función? Esto viene de primero investigadores que encontraron que había una función comunicativa. El primero que, bueno, la primera que lo descubrió fue Anne, no me recuerdo su apellido, pero ella fue la primera que dijo esto tiene una función comunicativa porque no es literal, pero sí que se dio cuenta que era sacada de otros contextos. Luego hubo otro que fue Barry Prisant, que él fue el que dijo, sí, esto tiene una función comunicativa, pero muchas veces al no conocer al niño no sabemos el contexto ni de dónde viene esta carga emocional, pero él se dio cuenta. Y ya luego Marsh Blank cogió esta investigación de los dos y ella fue la que investigó toda esta forma de desarrollar el lenguaje. Incluso ella descubrió que habían 6 fases del lenguaje. Esto es algo que te quería preguntar, ¿no? Porque en el lenguaje o la adquisición del lenguaje analítico
tenemos todos un poco claro, ¿no?, qué hace y qué se adquiere en cada momento y en cada etapa, y esto para mí es un poco más novedoso y quisiera saber un poquito, pues si también tenemos fases, ¿no?, de desarrollo. Antes se habían descubierto 4 fases, que la última siempre era la gramática o la palabra individual, pero ahora se han descubierto 6, que hay 6 caminos para llegar aquí. ¿Qué pasa? Que el procesamiento gestáltico no es lineal, no pasamos de la 1 a la 2 y ya no volvemos a la 1. Puedes estar en la fase 2, pero también tener cosas de la fase 1. La fase 1 siempre va a ser la ecolalia diferida, que son estos trozos de lenguaje que son gestals. Gestal significa trozos de lenguaje, unidades globales. Entonces, cada vez, por ejemplo, en la segunda fase, ese gestal se mitiga. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto de venga, tripulación, todos a bordo, sería la fase 1, que es la ecolalia diferida, que es la unidad completa. Cuando pasamos a la fase 2, eso se mitiga. Por ejemplo, venga, tripulación, y ya está. Luego la fase 3 la combinamos, pero en situaciones mucho más cotidianas. Por ejemplo, venga, vamos. Y luego la cuarta vuelve otra vez a ser igual mitigada, pero intentamos agregar como más artículos y un poco más de gramática, pero no es gramática del todo. Y así vamos sumando hasta llegar a la gramática y a la palabra suelta. En lugar de venga, tripulación, vamos, va a ser venga y la voy a combinar con otra oración, y vamos otra y la combino con otra. Pero no es lineal. Puede un niño estar en la última fase en gramática, pero aún así tener gestals de la fase 1. No es lineal como en el desarrollo analítico. ¿Se debe trabajar cada gestal por sí sola o se hace un trabajo y se infiere al resto de gestalt? Es muy complicado trabajar los gestals, yo lo reconozco, no es algo fácil porque muchas veces no conoces todos los que hay. Por eso siempre que yo tengo un niño que yo sé por qué habla y es procesador gestáltico, intento apuntarme todas las frases y siempre me hago una tabla de qué frase dijo, en qué contexto la dijo y qué ha pasado para que dijera esta frase. Entonces, a partir de aquí, el gestal nunca se modifica como tal porque iríamos en contra de su adquisición. No es algo que se deba corregir, sino que se tiene que acompañar. Entonces, por ejemplo, yo tengo una niña que estábamos en el balancín y había un puff azul. Y encima del puff azul yo dejé un barco y estábamos columpiándonos y dice, soy un pirata, venga, veo un pulpo azul. Y yo pensé y dije, aquí no hay ningún pulpo. Pero luego descubrí, que se lo comenté a la madre, que en el capítulo de Bluey los personajes estaban simulando que estaban en un barco y ella también se estaba columpiando. Entonces sí que, vuelvo a repetir, que tiene esta carga emocional que ella había visto y ha vivido la experiencia. Entonces en ese momento yo dije, vale, ella ha dicho, veo un pulpo azul, no había ningún pulpo. Entonces yo me cogí de este y dije, sí, lo valido, porque tengo que validar el gestal, sí, un pulpo azul. Y le digo, yo veo un barco, porque había un barco. Entonces cogí un trocito de yo veo un pulpo azul, cogí el yo veo un barco, y ella me siguió el juego y fue muy mágico todo. Entonces sí que es verdad que no se debe corregir, pero coger ese gestal e intentar utilizarlo en el mismo contexto para que ella pueda ir mitigándolo y pasar a la fase 2. Es decir, ponerlo en la situación, ¿no? Exacto. Adaptarlo al momento. Exacto. Coger lo que sí sabe o sí puede hacer y trasladarlo a una situación en la que estáis compartiendo. Exacto. Me parece muy interesante. Y luego quisiera que me explicaras un poquito cómo se ven estos gestals en los niños que sí tienen lenguaje y en los niños que no son verbales. ¿Hay alguna diferencia? Evidentemente hay una diferencia grande porque los niños autistas que sí tienen habla es más fácil distinguirlos porque notas esta entonación diferente, estas frases que muchas veces no se entienden. En cambio, un niño que no habla no escuchas nada, entonces es más difícil. Entonces, en niños, por ejemplo, que hablan, se puede ver en la ecolalia inmediata. Niños con hiperlexia, por ejemplo, que son niños que aman los números y las letras. Niños que necesitan las 24 piezas del puzzle y que necesitan empezar y acabar. ¿A qué me refiero esto? Que si necesitan empezar y acabar,
vuelve otra vez a haber una unidad global, necesito el todo, no puedo ir por partes. Pues esto también habla del procesamiento gestáltico ya no solo en el lenguaje. También niños que imitan las escenas de sus películas favoritas, niños que cantan canciones en diferentes situaciones. Yo tengo un niño que cuando está muy contento empieza no habla y tararea que si tú tienes muchas ganas de aplaudir, entonces al final ha cogido, es no hablante, entonces ha cogido esa melodía que le produce mucha felicidad y cuando estamos haciendo un juego guay la coge. Entonces en estas cosas podemos verlas en niños que no hablan. ¿Qué más? La cola inmediata ya la dije. Niños, por ejemplo, que suelen ser muy como teatrales y muy dramáticos, también se ve en esto, en la prosodia, la entonación, que es diferente al resto, más o menos. No es un checklist, pero sí que se puede ver más o menos. Me surgen unas dudas, ¿no? Si está tan asociado a las emociones y cuesta... Bueno, tienes que conocer mucho al niño, su entorno, sus preferencias. ¿Realmente tienen una función comunicativa en contextos sociales? Yo qué sé, en el colegio. ¿Te refieres a que estos gestalt se pueden adquirir? Bueno, me refiero más a que si el niño con estos gestalts quiere comunicar, pero el receptor no entiende lo que está comunicando porque no sabe, ¿no? ¿Dónde está ese lazo o ese punto de unión, ¿no? Porque no ha visto Bluey o no conoce al niño, no va a poder darle una respuesta como lo que tú decías del barco. Entonces, no sé si con eso el niño deja de comunicar, si le ha servido, si no... Esto no estoy segura del todo qué sucede en estos casos cuando son procesadores gestálticos y el otro no comprende, pero yo creo que al final todos los profesionales que trabajamos con este tipo de niños que procesan de forma gestáltica, creo que lo repetí en el podcast anterior, o sea, hay que formarse. Si tú tienes un niño autista en el cole o en tu terapia, tienes que saberlo, es que no hay más. Porque no tienes cómo saberlo, es algo también, no es nuevo, reciente del año pasado, pero sí que es algo nuevo que la gente desconoce. Es novedoso. La gente lo desconoce. Entonces, al final creo que sí que puede haber un punto en que los niños dejen de decir estos gestalt porque son incomprendidos, pero no estoy segura del todo si al final los dicen igualmente o no. Pero sí creo que el entorno que trabaja con niños autistas sí que se tiene que formar y actualizar en lo que cada vez hay más evidencia. Bueno, a mí me sugiere que me tengo que formar en lo que hay más evidencia, pero también mucho en formarme en las cosas que le gustan a los niños y en las cosas que ven a los niños, porque si no, yo puedo tener mucha teoría, pero ¿cómo puedo saber? Sí, en esto tienes razón. Yo creo que tenemos que volver a ponernos en su piel, ¿no? En ser un poquito ellos, que al final es un poquito lo que siempre hablamos aquí en CRPL, ¿no? Sí. El ponernos en su piel, no en su sitio, en su piel. Sí. Decir, bueno, qué les gusta, cómo piensan, cómo sienten, qué ven, qué no ven, ¿no? Para poder, bueno, poder hacer nosotros estas asociaciones de una forma más fácil, ¿eh? Es lo que... No, sí, totalmente de acuerdo. Sí, incluso cuando nosotras mismas hay primeras visitas y vienen estos niños y me traspasan esta información, yo lo primero que se me ocurre es, ¿pero qué le gusta? ¿Qué le interesa? ¿Qué es lo que le gusta y lo que no? Para poder conectar con sus preferencias. Sí, es verdad. Yo creo que es una de las cosas que ahí es donde nos deberíamos de formar mucho, ¿no? Sí, en conocerles. En conocerles, en respetarles, en aceptarlos, en validarlos, como tú has dicho, ¿no? Sí. Hoy un nene, ha sido muy gracioso, porque estaba haciendo una valoración de autismo y en el lado salen unos juguetes. Entonces se los doy y me dice, yo juego, pero con estos juguetes no, solo juego con Lego. Y entonces, claro, yo tenía que valorar el juego simbólico y él no hacía juego simbólico. Le he dejado Lego y ha hecho un juego simbólico maravilloso. Si yo no le hubiera dejado Lego y solo hubiera utilizado los juguetes de
de lado, solo hubiera visto que no juega, que no quiere jugar, que no cede, pero no sabría si sabe jugar o no. Entonces, creo que a veces también respetar sus preferencias nos pueden ver hacer ver o dejarnos ver un poquito más sus capacidades. Pero bueno, luego me surge otra cosa. Ahora yo ya me he formado en lenguaje gestáltico, ya me he formado en qué les suelen gustar, ¿no? Y bueno, y me tendré que seguir formando porque van cambiando los temas. Pero, ¿cómo ahora o con ese niño que habla o con ese niño que no es verbal el uso del comunicador? Sí, es algo que me preguntan mucho. Creo que es una pregunta que realmente no llego a contestar de forma clara. Entonces, una vez, la semana pasada, una de mis compañeras me preguntó, Fran, ¿en qué momento tú decides si tiene que utilizar un comunicador o no? Porque si habla, ¿cómo va a utilizar un comunicador? Y si fue procesador gestáltico o no. Y siempre digo que si con el habla que tiene no puede participar o no puede expresar todo aquello que necesita un comunicador. Entonces, cuando un niño procesador gestáltico que habla utiliza un comunicador porque el habla no es suficiente para poder expresar, siempre tenemos que modelar frases cuando son procesadores gestálticos. Entonces, por ejemplo, si hay un niño que estamos jugando con las burbujas y queremos enseñarle a que pueda decir quiero burbujas o quiero más burbujas o me encantan las burbujas o no me encantan las burbujas, tenemos que modelar frases, pero en el comunicador sí que podemos modelar las palabras individuales. Por ejemplo, estamos jugando a las burbujas y yo digo, creo que quieres burbujas, y yo digo, vale, tú quieres más burbujas, y solo aprieto quiero, pero mi lenguaje sigue siendo en un trozo grande. Entonces, con el comunicador es esto, modelar frases para que ellos las puedan adquirir y vayamos a favor de la forma que ellos adquieren el lenguaje. Y los niños autistas que no son hablantes, que utilizan comunicador, lo mismo, modelar frases siempre. Yo una vez te vi, no sé si, que dentro de ese comunicador grababas el gestal. Explícame un poquito, bueno, o explícanos a todos esto, que a mí me... Sí, en este caso era un niño que cuando se pone muy, muy triste, él es un niño autista hablante, entonces se ponía muy triste y ponía una escena de Bob Esponja, que creo que es esta la que me decías. Ponía una escena de Bob Esponja que estaba triste Bob Esponja llorando porque había roto una hamburguesa o algo así, no me acuerdo el que era, pero salía Bob Esponja llorando y cada vez que él estaba triste repetía esta escena, repetía esta escena y repetía esta escena. Entonces al final era un gestal, era un trozo de algo que cogía de una experiencia que él había visto y la asumía como propia. Entonces yo coloqué este trocito de vídeo que él veía en el comunicador y puse una categoría de mis frases. Y puse el Bob Esponja creo que decía, ya no lo soporto más. Y él repetía, yo no lo soporto más. Entonces coloqué este vídeo y al lado le pongo lo que yo creo que quiere decir. Entonces colocaba el vídeo y ponía al lado en el comunicador, estoy triste o estoy frustrado, pero creo que puse estoy triste. Entonces valido este gestal, lo pongo en su comunicador porque es su sistema y al lado pongo lo que creo que quieren decir. Entonces lo valido igualmente, si no lo soportas más, estás muy triste, y a la vez que digo estás muy triste, yo sigo modelando estoy muy triste, pero con su gestal al lado, que esto nos ayuda a poder mitigarlo y pasar a otras fases. Es decir, hacer una asociación, ¿no?, de un gestal a otro. A otro. Porque es otro, tú estás utilizando algo global también, ¿no? Exacto. Entonces vas dando como gestalt más funcionales o más compartidos, ¿no? Sí. Porque al final tú estás hablando con una frase completa, sí, ¿no? Pero contextualizada. Y lo siguiente que de esto es, dentro de este comunicador que puedes meter estas frases grabadas, esto, ¿cómo lo acuerdas con la familia? ¿Cómo lo compartes con otros profesionales? ¿Cómo pueden llegar a saber que él con esto quiere decir que está triste? ¿Me explico? Sí. ¿Cómo pueden saber que cuando vuelva a decir esto tienen que modelar estoy triste? Sí, al final es todo comunicación, intento comunicar todo lo que yo voy viendo de los gestal.
En sesión lo que hago es, me hago una tabla, entonces siempre está conmigo en sesión y cada vez que aparece un Gestalt yo me lo apunto, siempre bajo y le digo a los padres, ¿de dónde es esto? Y ellos me dicen, ah, sí, es de Blue, y yo, ah, sí, de la patrulla canina. Y siempre me lo apunto, este Gestalt es de esto y ha sido en tal contexto. Entonces, no es fácil descubrir la función de este Gestalt, no es nada fácil porque tienen un contexto que suele ser tan emocional y sobre todo hoy en día con la tecnología que lo cogen de dibujos que están tan actualizados que yo no veo, entonces no es fácil. Por eso siempre necesitamos la ayuda de los padres, que son los que están ahí siempre y ellos fácil dicen, sí, mira, lo dijo Bluey. Entonces lo cojo, me apunto de dónde viene y lo pongo en el comunicador, les informo a los padres, mira, está aquí, yo creo que significa esto, ellos me validan y me dicen, mira, sí, era esto, entonces vuelvo a colocar el significado al lado de lo que creo que es y luego lo intento compartir cuando hacemos coordinaciones con los colegios, Vale. lo intento compartir. Les digo, mira, en el comunicador hay un apartado de frases y dentro de ellos están los Gestalt que yo he escuchado en sesión y algunos que pues los padres me dicen, mira, en casa dice esto y esto, que quiere decir otra cosa o algunos no lo saben. Entonces les informo, les digo en el apartado que están y les digo, por ejemplo, si llegas a decir esta frase, podemos decir lo que yo pongo al lado. Que es, por ejemplo, el de Bob Esponja, de que era estoy triste, pues les digo eso, pueden decir esto, vale, entiendo, estás triste. Vale, y al revés, ¿te pueden aportar gestalts desde el colegio? De momento no me ha aportado ninguno, Fran, mira, he escuchado esta frase y ponla en el comunicador o creemos que significa tal, no me ha llegado ninguno. ¿Y tú crees que te se entiende cuando hablas de estas cosas? Yo creo que no. Yo creo que no entienden cuando yo lo explico. ¿Por qué? Supongo que porque lo desconocen. O a lo mejor yo no llego a todos los profesionales a poder explicar esto. Es lo que yo creo. O porque es un cambio de paradigma grande, ¿no? Sí. Nos hemos formado años y años en la no función de la ecolalia. O la no función, sí que tenía una función, pero no la función comunicativa. Y ahora se nos cae todo. Tenemos que volver a, bueno, a reconstruir conocimientos pasados con conocimientos actuales, pero que no pueden convivir juntos, porque a veces los conocimientos se enriquecen y en este caso me haces borrar un conocimiento que para mí era sólido, ¿no? Entonces creo, que más que explicarlo es verlo, porque Sí. mi experiencia no fue por escucharte. Yo podía escuchar al panadero y no hacerle caso, porque suelo hacer poco caso a la gente. Pero sí que vi qué pasaba con los niños. Y eso es lo que dices, hostia, vamos a pensar y vamos a ver realmente si esto tiene algo más, ¿no? Si realmente va a favorecer mi interacción con él, ¿no? Es un poco, bueno, yo en ese momento pensé, lo equiparé con algo muy simple, pero lo equiparé como cuando en el comunicador ponemos catalán y castellano, o catalán y chino, o catalán y árabe, ¿no? Era como dos formas de hablar, dos lenguajes diferentes o dos lenguas diferentes, pero que al final nos podían nutrir para adelante y para atrás, ¿no? Sí. Me pareció eso. Sí que lo veo muy difícil. Lo es. Lo veo muy difícil. Y veo que cara al peque o a la persona, la función está bastante limitada. Porque depende del gran conocimiento del otro, ¿no? Es Sí. como te voy a hablar de algo que tú no conoces, ¿no? Porque cuando adquirimos el lenguaje de forma analítica, vamos dando significación a las palabras, pero en el mundo que nos rodea y más o menos, todo el mundo tenemos ese mismo espacio en ese mismo contexto. Claro. Si yo escucho que hay unos sonidos que al final
todos juntos dicen mesa y que cuando hay todos esos sonidos se refieren a esta mesa y aquella mesa y aquella mesa, yo al final asocio que todos estos sonidos significan esto, ¿no? Pero claro, eso lo asocio yo, lo asocias tú, lo asocia el otro, lo asocia el otro, lo asocia... Pero cuando hablamos de gestalt, es que esto no es así. Entonces, claro, es como hablar en un idioma inventado. Y que el que escucha tenga que decodificar qué idiomas ha inventado y traducirlo. Entonces, ¿sabes? En el uno al uno me parece súper interesante y me parece, pues, bueno, es lo que he visto, que los niños, ¡ah! Me han entendido, ¿no? Es como la alegría, sobre todo que a ellos les produce que tú hables en el mismo idioma. Sí. Es una alegría, como, ¡ah! Esta habla como yo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí poder acercarlo hacia mi idioma, ¿no? Pero claro, en un entorno social lo veo muy complicado, ¿sabes? Es como... Es complicado. Es muy que no es complicado fácil. y no sé si dentro de esa complejidad se le puede dar utilidad. Porque lo siguiente que yo pienso es cómo aprendo las cosas del mundo a través de mi lenguaje gestáltico. Sí. Porque aprendo con el lenguaje. Claro. El lenguaje me da significación, ¿no? Sí. ¿Tú te has planteado alguna vez eso de cómo pueden aprender? No, No, ¿verdad? nunca me lo he planteado. ¿Te acuerdas que dije, vamos a hacer un debate? Sí. Porque las cosas son muy interesantes y son, bueno, yo sí que creo y sí que creo en el lenguaje gestáltico, pero creo que hay mucho por depurar todavía. Sí. Hay mucho por investigar, hay Muchísimo. mucho por comprobar, hay mucho para seguir, para poder hacer un estudio longitudinal de qué pasa con nuestros niños con lenguaje gestáltico y hacia dónde pueden llegar con esta forma de intervención. Porque aunque tú dices que no se inventó ayer, pero es novedoso, no tenemos experiencia en resultados longitudinales. Sí. Tenemos la experiencia del momento y la experiencia del momento te puedo confesar que es preciosa. ¿Qué pasa después? ¿No? ¿Qué pasa? Antes te he puesto un ejemplo, ¿no? De un nene que hoy he visto, bueno, pues este nene es un nene que está en tercero de primaria, que su inteligencia es elevada, pero que no domina nuestro idioma, habla en ruso. Entonces, ha sido muy difícil poderme comunicar con él, y porque tenía la traductora, pero si no, en el momento que él me entendía, florecía. Pero cuando yo no le entendía o él no me entendía, no había nada que hacer. Tanto que le he dicho, pinta de azul el árbol. Y él me repetía, pinta de azul el árbol. No estaba entendiendo. Y está en un colegio ordinario, con un idioma castellano que él no domina. ¿Cómo puede aprender? Pues eso es lo que hoy, cuando yo escuchaba a este nene y veía toda la limitación que le daba en no compartir un mismo canal, ¿no? Pienso lo mismo, ¿no? Pienso, claro, cuando un niño utiliza un comunicador aumentativo, ¿no? Estamos teniendo el mismo canal, pero cuando en ese comunicador yo le pongo un gestal, sí, no sé las significaciones de los gestals, y qué función pueden tener en el desarrollo, porque yo creo que los gestals tienen más, creo, que soy muy nueva en esto, creo que tienen más una función de expresar cómo me siento, qué necesito y qué quiero, que más que una función de construir cognición. Sí. No sé si me llevo a explicar, que ya me parece muy importante porque hasta ahora los limitábamos tanto. Era
protoimperativos y protodeclarativos, ¿no? Esto era en lo que nos hemos formado todos. Los protoimperativos es yo quiero y los protodeclarativos es cuando te enseñan o mira. Entonces era, nuestros niños con TEA solo pueden hacer esto. O te piden, ¿no? O te enseñan. No, tienen muchas más cosas. Tienen sentimientos, necesidades, emociones, yo qué sé, miles de cosas que a lo mejor las gestals las cubren mejor que el otro lenguaje, ¿no? Que el lenguaje analítico. Pero claro, el mundo está formado por lenguaje analítico. Bueno, a mí me parece un debate que se tendría que compartir con mucha más gente para que pudiéramos construir. Sí. No se trata de destruir, sino de construir y de poder seguir evoluciones, ¿no? No sé si hay algún grupo de investigación, si hay gente que esté haciéndolo o que tú estés colaborando. Sí, la que investigó el procesamiento gestáltico, que se llama Marsh Blanc, ella colabora con 2 logopedas, que son, una creo que es de Salvador y la otra es de Estados Unidos, y otra de Canadá también. Y ellas hicieron un curso sobre procesamiento gestáltico y abrieron una investigación para poder descubrir más sobre las últimas fases, que son las fases de la gramática. Entonces ellas sí que abrieron una parte de poder investigar si conocíamos a algún niño que fuera procesador gestáltico y poder ayudarle. Entonces sí, se llama Comunicación Natural. Es la página, tienen un Instagram y son súper amorosas. Tú le preguntas algo y ellas te contestan de inmediato. Y ellas abrieron una investigación sobre procesamiento gestáltico en adolescentes. Vale, por lo cual tú recomiendas que visiten esta página, ¿no? Sí. De Comunicación Natural y puedan nadar, bucear, sumergirse en esta aventura de la comunicación. Sí. Bueno, es un placer, ¿no? Escuchar todo esto y aprender. Continuamente aprendo de ti. Bueno, este episodio es posible gracias a CRPL, nuestro Centro de Logopedia y Psicología para Población Infanto-Juvenil y Adulta. En CRPL somos un equipo de más de 24 profesionales que trabajamos desde 1995 acompañando a nuestros usuarios y sus familias. Ofrecemos evaluación, diagnóstico y terapia de forma presencial en Santa Coloma de Gramenet, además de opciones híbridas y en online. Si queréis saber más, entrar en nuestra página web o llamar al teléfono 934681695. Tenéis toda la información al final del episodio. Gracias por escucharnos y seguir nuestros podcasts. Después de este mini corte de publicidad, podrías darnos una serie de ejercicios o cosas para poder detectar. Mira, a mí me gustaría que los papás pudieran detectar que está utilizando gestal, cómo saber cuál es la función, cómo te haces tú esa tabla en que te fijas y en que no te fijas, sí, y cómo trabajarlo después, pero también para los profes, me gustaría, y para mí, me gustaría que nos hicieras una pequeña... Vale. Hablando de procesamiento gestáltico, quiero aclarar que estos niños no están 24/7, todo su lenguaje no esté sacado de las películas, sí que hay palabras individuales y hay formas de estructurar frases, pero sí que hay mucho de esto de la ecolalia diferida. Es muy difícil de interpretar, yo asumo que no es nada fácil, pero una forma de detectarlo siempre es cogerlo y atraparlo. Cuando tú escuchas al niño decir una frase, cogerlo y atraparlo, apuntarla y preguntar a los padres de dónde viene porque ellos lo saben 100%. Hay padres que muchas veces no saben detectar si era esto o no era esto. Pongo un ejemplo, hay un niño que se pone muy triste siempre o muy enfadado, es muy emotivo. Entonces él, por ejemplo, ve vídeos reflejando esta emoción. Entonces yo inmediatamente sé que es un gestal porque coge eso mismo. Entonces si vemos a niños que están en una situación o emociones y ven justo una película después o repiten y no paran de repetir una escena, hay muchos niños que por ejemplo están viendo el YouTube y retroceden y vuelven a retroceder y ven esa otra vez y otra,
pues ya sabemos que nos está indicando algo, puede ser un Gestalt. Para los profes, lo mismo que intento hacer yo. Si veo que el niño viene con un Gestalt de casa, bueno, yo los veo más rápido porque tengo solo 45 minutos, entonces los veo rápido. En el cole, por ejemplo, si están en alguna situación, en alguna actividad o en alguna transición, si llegasen a aparecer, cogerlos, recordarlos y preguntar a los padres o tratar de buscar de dónde viene. Siempre vienen de la tecnología o muchas veces vienen de lo que han escuchado. Son escolares diferidas, he escuchado de padres o de otras personas, sí. Entonces, una vez que los cojamos y que ya los padres digan, mira, he visto la escena varias veces, me lo apunto, cojo el vídeo, yo me los guardo los vídeos. Si yo veo que está viendo un vídeo, yo lo guardo. Si veo que ha dicho una frase, yo me la apunto, y en los profes igualmente lo mismo. O sea, si ven algún gestal, lo guardan, lo escriben, y siempre tratar de aclarar en qué contexto lo ha dicho, qué ha pasado para que viera este vídeo o qué ha pasado para que cantara esta canción. Y siempre vienen con una carga muy emocional y muy contextual. Entonces, esos son los primeros pasos. Cogerlo, ver si ya es muy repetitivo, volver a cogerlo, guardar el vídeo, luego aclarar dónde, cómo y por qué y qué pasó, y ahí investigar qué relación tiene. Suelen tener mucha carga emocional. Por eso siempre lo repito, si está triste y ha puesto un vídeo que refleja el vídeo que está triste, pues cogerlo también. Entonces esto sería más que nada cogerlo, contexto y emoción. Perfecto, y ahora ya que los hemos recogido, una actividad que pudiéramos hacer en casa con estos gestalt. Yo siempre recurro a las burbujas. Me encantan las burbujas, entonces si no hay un Gestalt de las burbujas y tú quieres modelar un Gestalt para que sea más funcional, cuando yo estoy soplando las burbujas intento hacer frases, por ejemplo, ¡ay, me encantan las burbujas! O ¡mira las burbujas! Siempre utilizar mucho lenguaje declarativo. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, veo que quieres más burbujas, hacemos más burbujas y yo modelo más burbujas, por ejemplo, o quiero más burbujas, pero siempre a través de frases. Luego, ¿qué pasa si tenemos un Gestalt? ¿Cómo lo podemos trabajar? Nunca corregirlo ni intentar utilizar ese mismo con otra situación, sino en ese mismo contexto que lo ha dicho, primero validarlo. Si ha dicho, por ejemplo, no lo soporto más, porque lo ha dicho Stitch, por ejemplo, cogerlo y validarlo y vuelvo a repetirlo. Si ya has encontrado el dónde y el contexto, puedes decir, vale, no lo soportas más, estás enfadado. Entiendo, estás enfadado, igual que está enfadado Stitch. Entonces, el primer paso es validar este Gestalt. Y luego a partir de aquí, intentar, por ejemplo, no lo soporto más, no lo soportas. Y ir mitigando este propio Gestalt. No es algo fácil, no es nada fácil. Pero intentar primero validar para que ellos sepan, me comprende. Y ya luego intentar mitigarlo con las mismas palabras que ha dicho la frase, utilizar esas mismas palabras en otro contexto para ir mitigándolo. Pues muchas gracias. Bueno, para mí es un tema que me parece muy interesante, que da para mucho debatir. Me gustaría que la gente pudiera hacer comentarios sobre ello y animarlos, ¿no?, a que se formen y a que se formen con nosotros, sobre todo con nosotros. Tenemos pensado hacer cursos para hablar de esto y si os gusta el tema, pues seguirnos y estar atentos a los cursos que queremos poner en marcha. Espero que hayáis disfrutado y os haya parecido muy interesante. Nos vemos en el siguiente podcast.